Si os parece, recibimos ahora sí a los dos con un fuerte aplauso. Por un lado, a Rafael Lluís, Global Director Sales Engineering de LiveRay. Muy buenos días, Rafael, si quieres tomar asiento. Y en segundo lugar, Joaquín Cabezas, Director of Software Solutions de iCertis. Aquí os dejo la conversación o diálogo, todo para vosotros. Muy bien, pues muy buenos días. Buenos días. Vamos a, como os habrán comentado, hacer una entrevista. No tan entrevista, yo creo que vamos a hacer un poco una charla como las que tenemos muchas veces entre bambalinas, entre nosotros. Rafa, de LiveRay, como fabricante, y yo como parte de una consultora tecnológica como es iCertis, ¿vale? Mirad, esta imagen que veis aquí, que habréis visto multitud de veces, la del iceberg, no está concretamente porque esta ha sido generada, como podéis imaginar, con inteligencia artificial, pero creo que representa, lo utilizamos hoy, porque creo que representa bastante bien lo que es la realidad del sector asegurador. En definitiva, vosotros, ese sector asegurador, estáis abajo, ¿no?, en ese cuerpo del iceberg, con multitud de tecnología, de datos, de historia, y que al final queréis poner a disposición, es casi una obligación, poner a disposición de los usuarios finales todo eso y generar valor con ello, ¿no? Esos usuarios finales que se encuentran en esa punta del iceberg. Hoy nos acompaña LiveRay como plataforma de experiencia digital porque es uno de esos canales, es una de esas tecnologías, que podría haber varias, entre las que utilizamos para generar ese canal digital, ese sistema omnicanal que pone a disposición de los clientes toda esa información, ¿no? Pero además, hoy en día existe casi la promesa, yo creo que es realidad, de que podemos elevar esa experiencia de cliente, experiencia digital, más allá de esa punta del iceberg, digamos que hasta el infinito, ¿no?, hasta el cielo. Y la promesa hoy es que podemos hacerlo a través de la inteligencia artificial. Entonces, hoy os contaremos un poco cómo combinar esa inteligencia artificial con lo que ya es un estándar hoy, las plataformas de experiencias digitales, para elevar esa experiencia de nuestros clientes finales. Eso sí, con algunos parámetros de seguridad, de gobernabilidad y demás, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos ahí a Rafa aquí, cuéntanos tú un poco, ¿cómo veis desde esa perspectiva de fabricante del día a día, bueno, pues lo que demanda el sector en cuestión de tecnología, de innovación y demás? Claro, muchas gracias, Joaquín. Pues efectivamente, a ver, al final lo que el sector necesita, ¿no?, las aseguradoras, es lo que siempre venimos hablando, ¿no?, últimamente. Por un lado tenemos información, mucha información dispersa en muchas fuentes diferentes que tengo que atacar con tecnologías diferentes. Y por otro lado tengo mis aplicaciones, ¿no?, mis aplicaciones que lo mismo, están implementadas en muchas tecnologías diferentes, y todo eso lo tengo que ser capaz de aunarlo y llevarlo al cliente final. Claro, el cliente final sabemos, ¿no?, es el centro de nuestra estrategia, lo tenemos ahí intentando llevarle la información adecuada y queremos que esa información que le llevemos pues sea la más exacta posible, precisa, y que ojalá llegue en el canal adecuado, en el momento adecuado, para que podamos, bueno, pues tal vez hacer una promoción, una campaña, lo que sea necesario, ¿no? Al final, nosotros desde la perspectiva de la tecnología, pues vemos mucho esa parte de, teniendo en cuenta toda esa diferenciación de posible información y cómo recuperarla, llegar al canal, ¿no?, llegar al momento final en el cual el usuario consume esa información. Esto más en ese punto de vista, ¿no? No sé si vosotros, Joaquín, desde un punto de vista más del día a día de proyectos concretos, estáis percibiendo lo mismo. Sí, a ver, yo te diría que más allá de lo que es la pura tecnología, hay dos elementos o dos conceptos que a lo mejor por ser un poco intangibles no se les da a veces la importancia que se merecen, ¿no? Por una parte es la capacidad de integración, ¿no?, la integrabilidad, que el concepto no existe en el diccionario, pero podríamos hablar de él como esa habilidad de una plataforma para integrar todo ese ecosistema de aplicaciones que están de una manera satélite a ella, claro, y que son al final de las que toman la información, con las que se comunican y las que permiten hacer un sistema completo, ¿no? Al final, una experiencia completa. Ese sería el segundo concepto, el de completitud. De tal manera que todos conocemos esa frase, ¿no?, de que un sistema pues, es tan débil o tan fuerte como el más débil de sus subsistemas, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Y voy a valerme de una anécdota personal que me pasó recientemente, además con vosotros, con el sector asegurador. Hace 2 o 3 semanas estaba yo tranquilamente por la tarde con mi familia y de repente veo un correo en el que me habíais cancelado una póliza. No voy a decir quién, ¿vale? No.
y ni tampoco voy a contar los motivos, no vamos a contar aquí las miserias de cada uno, pero el resultado es que me habían cancelado la póliza. En ese momento llamé por teléfono, intenté solventar, revertir la situación y me dijeron, de forma online no somos capaces, vete a una sucursal física. Voy a la sucursal, lo intentan, también es verdad que era última hora, me dicen, bueno, mañana te llamamos. Yo tampoco es que una de mis virtudes sea la paciencia y dije, esa noche yo duermo con un seguro, era el seguro de hogar, duermo con seguro pero fijo. Y después de acostar a mi hija, pues a las 11 de la noche me puse a buscar seguro. ¿Con quién creéis que contraté? Ahora igual estáis pensando, el 50% del público igual se debate entre, ¿va a decirnos el nombre? No, no lo voy a decir. Y el otro con el que salía en la primera posición de Google. Tampoco, pero también es cierto que si hubiera aparecido en la 10ª, no hubiera contratado seguramente con él, ¿no? Pero contraté con el que me lo permitió. Después de haber probado 3 compañías primero, ninguna de ellas me permitía contratar una hora después, porque esto era a las 11 de la noche, pues que la póliza se me activara al día siguiente a las 12 de la noche, por decirlo así, desde ese mismo instante, ¿no? Y de forma online. Y la 4ª fue la que me permitió hacer ese ciclo completo, subir toda documentación y tener a disposición mía ese seguro una hora después, ¿no? Entonces, al final, ese concepto de integrabilidad y de completitud, que es un intangible, puede marcar la diferencia en la captación, en la fidelización y en la relación con el cliente final, ¿no? Simplemente como referencia. Entonces, también es cierto, cuando hablamos de integración, de datos personales, entra en juego también, a la hora de ponerlos a disposición de un canal digital, el concepto de seguridad, ¿no? Es algo que yo creo que es un must hoy en día. Claro. ¿Cómo lo tratáis vosotros? ¿Cómo veis vosotros este...? Claro, a ver, la seguridad es fundamental, ¿no? Aquí os vamos poniendo un poquito, ¿no? Seguridad, protección del dato. Al final, bueno, igual, ¿no? Hace 3-4 semanas se publicaba pues un hackeo a una empresa aseguradora y se hablaba de 600.000 potenciales datos de clientes, se ponía un chantaje, ¿no? Oye, o me pagas o yo esto lo pongo en público. Entonces, bueno, esto está a la orden del día, ¿no? Nosotros tenemos también en nuestra plataforma, tenemos la opción de que nuestros clientes contraten cloud y en la parte del cloud, ya sea en PaaS o en SaaS, pues nos encontramos con que tenemos que tener sistemas que están evaluando constantemente y que están impidiendo ataques de denegación de servicio, ¿no? Hoy en día hablamos de ataques de denegación de servicio que pueden ser tan complejos como tener 23.000 bots a la vez generando 1 millón de visitas por segundo y colapsando y tener que dar una respuesta en cuestión de minutos, poder bloquear eso, ¿no? En nuestro caso, pues pudiendo utilizar, como no, inteligencia artificial y humanos que están viendo esos ataques, podemos pararlos, pero desde luego la seguridad en ese sentido es problemática, ¿no? Y a eso hay que sumarle la protección del dato, ¿vale? Hablamos de que, evidentemente, tenemos que saber, y hablando de IA, por dónde pasa mi dato, cuánto tiempo va a estar almacenado, qué transferencias entre países se realizan, todo eso es fundamental. Entonces yo entiendo que vosotros, igual, ¿no, Joaquín, en los proyectos? Sí, a ver, nosotros tenemos claro que la seguridad no es un por si acaso, ¿no? Nosotros como consultora tecnológica tenemos distintos verticales de especialización, uno de ellos es la ciberseguridad, y sobre ello tenemos datos. El 71% de las compañías españolas ha recibido ya un ciberataque y el 29% restante lo va a recibir. El tiempo medio de recuperación de un ciberataque es de 277 días, al final es casi un año perdido. Entonces nosotros trabajamos la seguridad de forma proactiva desde el inicio, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de software lo hacemos desde la perspectiva de ingeniería, ¿no? Integrando la seguridad dentro de nuestros procesos, dentro de nuestro ciclo de vida del desarrollo. Y luego también mediante herramientas de monitorización avanzada, tenemos una que se llama Sidertia, que al final trabaja en la identificación temprana de los riesgos, en la monitorización proactiva y luego también en la creación de planes de contingencia y priorización de acciones para revertir situaciones de este tipo. Hay que ayudar al NOXOC, que si no, no avanza. Y al final, tú lo anticipaste antes, ¿no? Si estamos hablando de integración, de generación de experiencias de cliente, de seguridad, a todos nos viene a la cabeza lo que tú decías, la integración de la IA como un canal más para elevar esa experiencia, pero de una forma segura, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes contar? Imagínate el proyecto típico. Ahora todos estamos intentando abordar la IA de alguna manera y algún caso muy tradicional sería el de integrar un chatbot en nuestro canal digital, ¿no? Y yéndonos a algo sencillo, por ejemplo, el típico chatbot que toma información de nuestra web,
pero que nos dé un punto más de lo que nos da un buscador, ¿no? Que te coja el contexto, pero eso sí, sin hacer una gran inversión. Simplemente queremos probar la IA y crear este chatbot. Sí, o sea, al final, ¿Cómo lo hacemos? Claro, al final estamos hablando, supuestamente, mira, tenemos un gráfico para que la gente lo vea, ¿no? O sea, supuestamente, vale, hay una interacción, hay un chatbot, tengo que tener un módulo de entendimiento, ¿no? Tengo que entender el lenguaje natural, porque si no, no sería un chatbot. Hay un contexto, es decir, vamos a estar constantemente pues, en un contexto concreto, de tal manera que el chatbot no se me desvíe, y lo quiero conectar a una base de conocimiento, ¿no? Aquí me dices que, claro, hay que tener en cuenta la seguridad, ¿no? Que no queremos que el chatbot alucine demasiado, ¿no? Eso es. Vale, ¿cómo podemos plantear diferentes perspectivas, ¿no? Lógicamente, podemos elegir primero un algoritmo de IA, y ese algoritmo de IA pues tendremos que elegirlo de los que hay públicos. Tenemos Google, OpenAI, también DeepSeek, ¿no? de chinos, que nos están adelantando, ¿verdad?, por la derecha. Pero esos algoritmos los tendremos que tener en una parcela controlada, de tal manera que la información que utilicen sea la de la aseguradora. Sí, bueno, a ver, para el ejemplo que estamos comentando, si quieres podemos irnos a eso, a lo más básico, ¿no? Una adopción rápida, por ejemplo, que podamos coger un algoritmo, un motor de IA del propio Hugging Faces, una compañía que se dedica a la generación de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, traducción, interpretación y demás, y simplemente integrarlo, ¿no? Eso sería posible, entiendo, en una plataforma como LiveRay. Claro. ¿Cómo verías esto? Sí, al final, a ver, hay un proyecto que va aparte, ¿no? Es decir, hay un proyecto que es el proyecto de la IA, como estás diciendo, la selección, cojo un algoritmo, lo instalo en una infraestructura que va a necesitar potencia, porque vamos a poder tener que realizar pues, pruebas, entrenamientos, etcétera, y a partir de ahí que podemos entrenar y generar el contexto que le vamos a llevar al bot, pues ya podremos llegar en un momento dado al canal final, ¿no? Entonces, claro, en todo esto, al final es un proyecto de software y hay varias partes y, por ejemplo, estamos mencionando la parte de testing es fundamental en este tipo de proyectos. Sí, claro, al final parece muy simple integrar la inteligencia artificial como lo estamos planteando, ¿no? Bájate un motor, intégralo en un canal, pero hay que tratarlo como un proyecto de software más, al final como una pata más, y máxime cuando integramos la inteligencia artificial en algún punto del proceso, perdemos el control, ¿no? Tenemos que controlar lo que tú comentabas de las alucinaciones. Nosotros, por ejemplo, desde Icertis trabajamos con modelos públicos, por decir así, pero también somos el primer partner a nivel mundial de Rasa, que es una plataforma de inteligencia artificial específicamente conversacional, que lo que nos permite precisamente es todo eso que tú comentabas, ¿no? El hacer una instalación on-prem, el trabajar con datos propios, al final es vuestra materia prima, ¿no? A lo que queremos sacarle partido es a ese oro líquido que tenéis y que no compartís con el resto de compañías, ¿no? Entonces, eso nos permite, además, gestionar todo eso. Cuando todo va bien, en el Happy Path que se conoce dentro de la inteligencia artificial, pues todo es muy bonito, pero cuando luego el cliente o el usuario te saca de la conversación o te busca una respuesta fuera de lo que es el scope principal de esa conversación, ahí tenemos que trabajar con tecnologías, plataformas que podamos gobernar y que podamos, al final, producir una respuesta al cliente final dentro de los parámetros que queremos, ¿no? Y ahí, bueno, pues plataformas como Rasa nos aportan mucho valor. Al final, como una pata más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en un proyecto de desarrollo pues la seguridad, el aseguramiento de la calidad, la IA, el desarrollo y, bueno, pues por otra parte también el sustentar el desarrollo en plataformas como la vuestra, pues que ya en términos de seguridad te dan una base y esa capacidad de integrabilidad y demás, ¿no? Claro, al final, fíjate, ¿no? Llega el momento en el que, bueno, pues ya queremos llevarlo al canal, ¿no? Puede ser la web corporativa o la intranet o el canal de agentes, ¿no? Donde ya queremos tener ese chatbot y facilitar la integración. En el caso de LiveRay, podemos ver varias patas, ¿no? Está la pata, por un lado, de generación aumentada, ¿vale? De la parte de RAG, que va ligada a la parte de IA. Es decir, yo, por un lado, habré hecho el entrenamiento, que era parte del proyecto de IA, pero luego, cuando se establece la interacción con el bot, puedo llevarle un contexto concreto, que es el que se saca de la web que estamos analizando en ese momento, ¿no? Y puedo aprovecharme, por ejemplo, con que toda la información está indexada en un motor de búsqueda, vectorizarla y llevarla al motor como contexto, ¿no? Y finalmente, habré hecho un desarrollo, el que sea,
ese desarrollo que habré hecho en cualquier tecnología, insisto, lo tengo que integrar en mi canal. Si el canal está desarrollado con LiveRay, pues me va a permitir que el desarrollo de la parte cliente final, ¿no? En la interacción, aunque la haya hecho en cualquier tecnología, pues me va a ser sencillo arrastrar el componente y ponerlo en mi web. Y a partir de ahí, el lanzamiento. Eso es. Y como ahora toca lanzarlo, vamos a poneros un vídeo y así vais a ver un poco todo esto en la práctica, ¿vale? Sí, habíamos aprovechado para que lo viéramos, ¿no? Imaginaros, esta es la típica web corporativa, web institucional de una empresa aseguradora, donde evidentemente hay información corporativa, pero también pues tendremos una parte de captación, ¿no? Querremos hacer unas tarificaciones, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro chatbot y le vamos a ir preguntando cosas, ¿no? De primeras, hacemos ahí un poquito de zoom. Pues bueno, oye, un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Que no se nos enfade. Pero ya le preguntamos cosas, ¿no? ¿Cuál es la misión de esta empresa aseguradora? Por saber si nos interesa. Si vemos la respuesta, él nos está dando aquí una respuesta que, bueno, pues nos está dando una información que está enriquecida, ¿no? Si vamos a la web y vamos a qué se dedica la empresa, pues vemos que efectivamente parte de la información que nos ha dado como respuesta está incluida en estos párrafos, ¿no? Pero desde luego no es que esté cogiendo un párrafo tal cual. De hecho, lo podemos ver eso contrastándolo un poco con la búsqueda. Aquí en esta implantación de LiveRay tenemos también activada la parte de búsqueda semántica, ¿vale? Con el motor de búsqueda, y eso hace que interprete bien las palabras, la intención de búsqueda, y vemos que el segundo resultado es el de la misión. Pero efectivamente es un resultado de búsqueda, ¿vale? Es diferente, por eso queremos que lo percibáis, a lo que es algo que el buscador está trabajando, ¿no? El chatbot está construyendo una dinámica, ¿vale? Si ahora le preguntamos por los tipos de seguros, pues igual, él tiene una información base, un contexto que le estoy llevando, pero me está yendo un poco más allá, ¿no? Si yo hubiera ido a la web, simplemente habría visto que de entrada hay estos 3 tipos de seguro y poco más, ¿no? Entonces me está guiando y está aprendiendo de mi contexto, ¿no? ¿Alguna interacción más, ¿no? ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente? Bueno, aquí incluso depende de la calidad de los datos que tengamos, evidentemente, ¿no? Pero yo le puedo haber entrenado, como decía Joaquín, en esa fase, darle mucha información y efectivamente, pues por aquí de las noticias vemos que está obteniendo ese 88% que cuenta por ahí, ¿no? De nuevo, contrastándolo con el buscador, pues vemos igual, ¿no? Que en este caso puede haber suerte y el buscador no es una herramienta para nada inválida. Pues fijaros que incluso en la búsqueda predictiva ya nos ha dado el 88, ¿no? Pero porque coincide que está entre los metadatos de la información, ¿no? La última interacción en este sentido sería preguntarle, oye, ¿y quiénes son los principales directivos de esta compañía? Y bueno, pues el bot, como digo, esto está corriendo en una instalación controlada, con seguridad, ¿vale? Que no se está yendo al exterior ni nada de eso. Y entonces, bueno, pues él igual, ¿no? Tiene la información que se ha indexado en la búsqueda y me va a responder, me ha respondido de hecho, con los 3 principales directivos de la empresa, ¿no? De nuevo, facilitando esa conversación, ¿vale? Por acabar con el ejemplo, teníamos incluso una pequeña interacción en castellano para que viéramos también que eso es posible, ¿vale? Pasamos a la web en castellano y repetimos un poco la misma interacción. La idea es que, claro, ojo, el idioma es otro tema del que no hemos hablado, ¿vale? Los bots que nos vamos a encontrar gratuitos a nivel público en un sitio como Hugging Faces, de entrada están preparados o mucho más preparados para el inglés, ¿verdad, Joaquín? Así es, así es. Algunas conclusiones. No sé si ahora os quedó la sensación de que ese espacio que quedaba hasta el cielo lo podemos recorrer a través de la inteligencia artificial. Yo creo que sí, que son el complemento perfecto a las plataformas de experiencias digitales, pero eso sí, a través de una IA gobernada, segura, integrada, de forma completa, y además no solo con este propósito, ¿no? Sino también con propósitos como el de la modernización de sistemas legacy y otros, de los cuales podemos valernos para utilizar la inteligencia artificial en nuestro favor, ¿no? Dentro del sector. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu conclusión? Sí, a ver, yo al final, un poco, o sea, sí que queremos que quede sobre la mesa que evidentemente ejecutar un proyecto de IA, aunque sea este ficticio del que hemos hablado, es una labor que no es sencilla, no es imposible. Vosotros, el sector asegurador, lleváis ya mucho tiempo no haciendo solo chatbots, ¿no? Sino haciendo también partes transaccionales, dar de alta un parte, etcétera, una tarificación vía chatbot.
Por tanto, estamos hablando de cosas conocidas, pero aún así, como siempre, para no fracasar, pues hablamos de que tiene que ser un proyecto que todo el mundo esté de acuerdo, que los stakeholders patrocinen, y a partir de ahí, pues llevar una fase de proyecto con todas las fases y con expertos como el caso de Icertis, que puedan ayudar en esas fases clave y en ese conocimiento que puedan aportar. Y sin más, muchas gracias.